Bienvenidos al otro lado del puente. En este canal hablaré de diversos temas tanto de la actualidad como de la antigüedad, haciendo un análisis imparcial y objetivo, sin caer en las teorías absurdas y sin sesgos, con el único objetivo de intentar llegar a la verdad. Mi objetivo no es continuar incrementando la creencia en temas sobrenaturales, sino mostrar explicaciones lógicas a estos. Espero que les guste mi contenido. Estas son las 10 teorías más ingenuas y absurdas sobre las pirámides de Egipto que no incluyen extraterrestres. Primera. Las pirámides fueron construidas para almacenar grano. Los europeos de la Edad Media creían que las pirámides habían sido graneros, y que estaban descritas en el Antiguo Testamento, según la historia bíblica de José, en la cual éste logra interpretar los sueños del faraón. Conforme a ese sueño, habría 7 años de abundancia en Egipto, seguidos de 7 años de escasez y hambruna. Entonces José habría aconsejado al faraón que comenzara a guardar el grano sobrante de cada cosecha en grandes bodegas construidas para tal fin. En el siglo VI de la era cristiana, el obispo Gregorio de Tours escribió la historia de los francos, un texto que pretendía ser un libro de historia cristiana. En este manuscrito, Gregorio de Tours señala a las pirámides de Egipto como esas grandes construcciones donde el faraón almacenó el grano siguiendo los consejos de José. Luego, en el siglo XIV, una guía de viajes llamada el Libro de John Mandeville, hizo que esta teoría cobrara un poco más de fuerza. Describiendo las pirámides como construcciones hechas por José para almacenar el trigo para las épocas de escasez, construidas en piedra labrada, de gran altura y con escrituras en diferentes idiomas, además de decir que estaban llenas de serpientes en su interior. Segunda. Noé construyó la Gran Pirámide de Giza. En 1859, un escritor y editor británico llamado John Taylor publicó un libro llamado La Gran Pirámide. ¿Por qué fue construida y quién la construyó? Antes de escribir el libro, este hombre nunca había visitado las pirámides, sin embargo decidió estudiar las medidas de la pirámide de Giza, siguiendo unos cálculos hechos anteriormente por unos ingenieros y un astrónomo. Entonces John Taylor llegó a la conclusión de que la Gran Pirámide de Giza era una construcción hecha para depositar allí todos los conocimientos matemáticos, que según él, eran de origen divino. Y creyó haber hallado semejanzas entre las medidas de la pirámide y el sistema de medición británico, deduciendo que este había sido inspirado por Dios. Taylor también pensaba que Noé había sido el verdadero constructor de las pirámides, pues dedujo que solamente quien según la Biblia había construido el arca, era el único hombre capaz de haber construido semejantes monumentos. Al parecer Taylor subestimaba el ingenio de los egipcios. Por su alocada y fantasiosa teoría, Taylor fue la burla de algunas instituciones científicas, como la Sociedad Meteorológica Americana. Tercera. La Gran Pirámide de Giza pronostica el fin del mundo. Inspirado en los libros de John Taylor, en 1859 el astrónomo italiano Charles Piazzi Smith realizó algunos estudios a la Gran Pirámide de Giza, concluyendo que ésta poseía conocimientos religiosos codificados en su interior. En su libro, Nuestra herencia en la Gran Pirámide, que Piazzi publicó en 1864, describía que las profecías bíblicas estaban inscritas en la arquitectura de la pirámide de Giza. Según él, al medir los pasadizos de la pirámide con el sistema de medición de Taylor, se podía encontrar una supuesta cronología de la Tierra. Argumentó que con este sistema de medición había logrado encontrar los sucesos del nacimiento, la crucifixión y muerte de Cristo, codificados dentro de la construcción. También calculó el regreso de Cristo y un supuesto fin del mundo, que sería en 1881. Esta idea fue motivo de burla por parte del New York Times. Cuarta. Las pirámides fueron construidas por Satanás. En 1928, un líder de los Testigos de Jehová, llamado Joseph Rutherford, estaba decidido a demostrar que las pirámides no tenían un origen cristiano. Así que escribió un artículo en la revista Atalaya, titulado El altar en Egipto, en el cual escribió que las pirámides no habían sido construidas por Dios, ni por orden de éste. Para Rutherford, fue más fácil concluir que Satanás había ordenado a los gobernantes egipcios construir las pirámides y la esfinge para dejar codificada una especie de Biblia satánica, labrada en estas grandes construcciones. Según Rutherford, ya que Satanás era un maestro del engaño, este había diseñado una manera de dejar su legado a los hombres por medio de las pirámides.
Esta es una de las teorías más absurdas sobre estos monumentos. Quinta. Las pirámides eran colinas originalmente. Un artículo escrito en 1884, en el Fort Wayne Daily Gazette, un periódico de Indiana, informaba sobre una conferencia científica celebrada en Filadelfia, Estados Unidos. En esta conferencia alguien había presentado un documento con una curiosa teoría acerca de la construcción de las pirámides. Dicho documento tenía como objetivo, demostrar que las pirámides se construyeron de arriba hacia abajo. Según esta teoría, las pirámides eran originalmente colinas, las cuales se usaban como canteras para extraer piedra. Con el transcurso del tiempo y bajo las órdenes de ingenieros egipcios, fueron trabajadas y cortadas en forma de pirámide, tomando la apariencia que tienen hoy en día. Esta teoría no es tan descabellada, pues la idea de moldear una vieja cantera, para convertirla en una pirámide, es una idea que podría ser realizable. Sin embargo, con los estudios que se le han hecho a las pirámides egipcias, sabemos que este no es el caso. Sexta. Los habitantes de la Atlántida construyeron las pirámides durante un período de colonización. Ignatius Loyola Donnelly, un excongresista de Minnesota, estaba obsesionado con la leyenda de la Atlántida, tanto así, que en 1882, publicó una obra llamada Atlántida. El mundo antediluviano. En este libro, Donnelly expone numerosas teorías acerca del supuesto continente perdido. Una de estas teorías sugería que los atlantes habían establecido colonias por todo el mundo, y que la colonia más antigua se había establecido en Egipto, cuya civilización, según Donnelly, era idéntica a la de la Atlántida. Además justificaba su teoría de las colonias atlantes, con las supuestas similitudes entre las pirámides egipcias y las pirámides mesoamericanas. Sin embargo, muchos científicos han desmentido estas afirmaciones, pues las pirámides egipcias y las mesoamericanas no tienen el mismo aspecto. Estas se diferencian bastante en su arquitectura. Además, tampoco son del mismo periodo, mientras las pirámides egipcias tienen una antigüedad de unos 5.000 años aproximadamente, las pirámides mesoamericanas fueron construidas hace menos de 3.000 años. Además, las pirámides egipcias y las mesoamericanas datan de mucho después de la presunta destrucción de la Atlántida, que sucedió supuestamente hace unos 11.600 años. Séptima. Israel tiene un plan para robar las pirámides. El investigador egipcio Amir Gamal dijo hace un par de años que Israel ha creado una gran conspiración para falsificar la historia y demostrar que los judíos estuvieron involucrados en la construcción de las pirámides. Según Gamal, el Estado de Israel ha enviado a Egipto en los últimos años arqueólogos israelíes con identidades falsas para adelantar labores de espionaje, con el fin de cambiar la historia y demostrar que los judíos construyeron las pirámides. Octava. Se usó la levitación para construir las pirámides. La levitación es un tema recurrente entre todos los fanáticos de las historias fantasiosas sobre Egipto. Uno de estos era el psíquico Edgar Cayce, quien creía que las pirámides habían sido edificadas por una sociedad de atlantes, egipcios y rusos antiguos. Cayce afirmaba que algunos de estos primitivos pobladores tenían extraordinarios poderes mentales, con los cuales podían levantar los enormes bloques y transportarlos hasta el lugar de construcción. Otro que formuló una teoría similar fue el escritor Andrew Collins, quien en su libro Los dioses del Edén dice que, según un cuento árabe del siglo X, las pirámides fueron erigidas con la magia de unos papiros que se insertaban debajo de los grandes bloques de piedra, lo cual hacía que estos se elevaran en el aire y viajaran hasta el lugar del levantamiento de la obra. Por desgracia, este tipo de levitación natural que eleve pesados objetos no existe. Novena. Las pirámides están alineadas con la constelación de Orión. Según el escritor egipcio Robert Bauval, autor del libro El misterio de Orión, existe una correlación entre las tres pirámides egipcias más grandes, y las tres estrellas que forman el cinturón de Orión. Según Bauval, esta correlación fue algo que los constructores de las pirámides buscaron deliberadamente, entonces, estas enormes construcciones orientadas hacia las estrellas habrían facilitado el paso de los faraones a una vida después de la muerte, según la antigua religión egipcia. Sin embargo, para que esto sea posible, las pirámides deberían haber sido construidas hace unos 12.000 años. Décima. El poder de la forma piramidal.
Cuando se encontraron las primeras momias egipcias, se notó que estaban bien conservadas. Esto hizo pensar a muchos estudiosos del tema, que la forma piramidal tenía el poder de conservar y regenerar los cuerpos humanos. A principios del siglo XX algunos investigadores se dedicaron a estudiar el tema y a hacer experimentos ridículos. El primero de ellos fue André Bois, quien construyó una pirámide a escala de la pirámide de Giza, hecha de cartón y colocó un pedazo de carne cruda dentro para ver si ésta sufría los efectos de la putrefacción. En la década de los 70, hubo un gran fenómeno que intentaba mostrar el poder mágico de la pirámide. Según esto, el poder de una pirámide podía afilar cuchillos, hacer el café menos amargo, purificar el agua del grifo, mejorar la señal de televisión, reducir el dolor físico, preservar los alimentos, añejar el vino, entre otras teorías ridículas. Al parecer, aún en la actualidad, las pirámides de Egipto son capaces de crear las más grandes y disparatadas fantasías en la mente de algunos ingenuos. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, compartirlo en tus redes sociales, y suscribirte a mi canal.